¿Cómo inició tu encuentro con Dios? ¿Cómo inició este amor? De tiempo atrás, cargar como con ciertas cargas de decir, de depresión, de ansiedad y todo eso. Y yo busqué refugiarlo en una persona. Y ese es el mayor error que uno puede cometer. Así es. ¿Cómo te sientes, Christopher, desde ese día hasta ahorita? Muy bendecido. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta de que Dios había limpiado esa depresión, esa ansiedad, que a mí me sentía encarcelado. Cuando llego ya a la iglesia y empiezo ya a buscar más de Dios, es cuando siento como que esa cadena se rompen. Padre Cristo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y que Dios te bendiga. Hoy estamos en un nuevo episodio más. Bueno, no episodio más, es el primer episodio, mejor dicho. Amén. Ya estoy acostumbrado a tantas cosas que estamos grabando. Pero bueno, estamos en un podcast diferente y es un podcast que en lo personal estoy muy emocionado de hacer. Es un nuevo trabajo, es un nuevo proyecto que estamos haciendo y creemos que Dios va a hacer cosas grandes con esta juventud, pero también tenemos que escuchar lo que Dios está haciendo con esos jóvenes, lo que Dios está haciendo con esas personas que están desarrollando y creciendo mucho. No solamente vamos a traer jóvenes, sino vamos a traer más personas que Dios está levantando y Dios está haciendo grandes cosas, porque hay una generación que se está levantando y creo que el movimiento de Generación de Fuego se está viendo cómo está levantando Dios gente. Pero bueno, en este podcast vamos a traer a todo ese tipo de gente y el primer invitado obviamente tenía que ser Christopher Machado. Machado. Un fuerte aplauso. Ahí voy a poner aplausos. Pongan aplausos, gente. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras, Christopher? Bendecido, gracias a Dios. La verdad, bro, muchas gracias por la invitación. Dijo Losmar, va a ser el primer invitado. Dije, gloria a Dios. Un privilegio, bro. Tenía tiempo, ya lo habíamos grabado como 2 o 3 veces, ¿verdad? Sí, ya, bro. Ya como 2 o 3 veces. La primera vez que pasó no me acuerdo. No me acuerdo, se me borró. Sí. Ya la segunda vez, También esta se vez borró. fue el audio, ¿va? Sí. Fue el audio, pero ya la tercera la vencida. Sí, y aparte que ahora agarramos un buen spot, siento yo. Sí. Se ve bonito. La verdad que sí. Muy buen set. Está muy bonito. ¿Cómo te encuentras, Christopher? ¿Cómo te sientes en este momento? Bendecido, gracias a Dios. Ahorita. Relájate un poco. Sí, ya vamos quitando lo tenso. Es que ahí como fuimos a cenar ahorita, andamos algo ahí llenones. Pero no, sí, bien, gracias a Dios, bendecido, bro. Qué Gracias bueno. a Dios por lo que Dios está haciendo, por la invitación también. Es un privilegio enorme, es una bendición enorme. Y qué bueno que te quedaste porque ya es tarde. Pero vale la pena, Sí. vale la pena. Nomás podemos grabar los podcasts en la noche, lo único malo. Es cierto. Porque ya no hay ruido. No, en la tarde es un ruidajo, bro. Sí. Pero lo bueno que ya Dios va a proveer y vamos a tener después un estudio. Y eso es poco a poco. Y el día de hoy quisiera preguntarte, Christopher, ¿cómo te has sentido con este ministerio que has estado? O preséntate a la gente que no te conozca, a las personas que no te ubiquen y pues no sé lo que has hecho. Primero preséntate. Amén. Bueno, pues primero que nada, paz de Cristo, los saludo con la paz de Cristo. Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Christopher Machado. Yo pues, ¿qué les puedo decir? Soy un joven pues que se enamoró de Dios y en ese cambio que Dios hizo en mi vida, me siento agradecido con Dios. Me siento agradecido con Dios porque literalmente dio un giro muy, muy grande a mi vida y me doy cuenta de que Dios ha sido fiel en todo momento. Entonces, me podría decir yo que soy un joven que está agradecido con el Señor y que busca en ese agradecimiento con el Señor servirle y hacer lo que Él nos está mandando aquí en la tierra. Cuéntame un poco de tu vida, Christopher, cómo iniciaste a venir a la iglesia, cómo empezaste pues no sé, a venir aquí, bueno, no aquí a Culiacán, sino sé que vienes de allá de Pueblos Unidos, York. Pueblo York, Pueblo de York. Pueblo York. Estación Obispo City también ahí, que tiene que salir. Cuéntanos más o menos cómo inició tu encuentro con Dios, cómo inició este amor a venir a la iglesia y empezar a enamorarte de Dios. ¿Cómo inició todo eso ahí en tu vida? En mi vida. Bueno, pues a mí desde chiquito ya me predicaban el evangelio. A mí desde chiquito me predicaban el evangelio. Mi abuela, bueno, mi bisabuela, ella era cristiana. Ella creo que si acaso duró unos 40 años, más o menos, en el evangelio. Entonces ella a nosotros nos hablaba de Dios. Nunca nos inculcó la religión. Siempre nos hablaba de Dios. Es decir, había una estrategia que mi abuela siempre hacía para hablarnos de Dios, brother. A ver.
esa estrategia está buena, bro. Esa estrategia está buena. Hmm. Me decía, hijo, ven. Estaba yo chiquito y me decía, me daba dinero y me mandaba a la tienda y me decía, te traes una coquita para ti, para mí, y también te traes unas galletas. Ya iba yo, y ya cuando regresaba, abría la coquita y ella y yo sentados, comiendo galletas juntos, y sacaba la Biblia, vámonos. ¿Y sabes qué? Pues esto y esto y esto en la Biblia, un pasaje, un versículo, 2 versículos, y ahí iba sembrando la semilla. Ahí iba sembrando la semilla, pero ya después, ya podría decir que cuando yo ya conocí verdaderamente al Señor, fue hace 3 años. Hace 3 años. Yo pues pasé por un cierto proceso de... Todo fue por una mala relación con una persona. Lo voy a decir aquí para que los jóvenes también sepan, Sí, ¿no? sí, 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 dilo. Fue Está abierto todo un este mal lugar. noviazgo. Fue un mal noviazgo, bro. Fue un mal noviazgo. O sea, yo ya traía, ¿cómo decirlo? De tiempo atrás, cargar como con ciertas cargas de decir, de depresión, de ansiedad y todo eso. Y yo busqué refugiarlo en una persona. Y ese es el mayor error que uno puede cometer. Así es. Entonces, cuando con esa persona no se empezaron a dar las cosas, los problemas empezaron a venir y mi dependencia hacia con esa persona fue como que me empezó a dañar. Entonces, yo empecé a acercarme a la iglesia y esa persona me acompañó a mí también, pero como que yo ya tenía ganas de cambiar mi vida, pues, de encontrarle una solución a lo que yo llevaba adentro. Entonces, como que yo miraba que las cosas, como que que esa persona no quería, y yo sí. Entonces, yo llego al camino de Dios cuando verdaderamente lo conozco, es cuando yo le hago una oración que dicen por ahí muy peligrosa. Señor, pues si esta persona no es para mí, Quítame. pues sí, adelante. Entonces, Wow. Dios hizo la obra, yo empiezo a acercarme a la iglesia, los jóvenes de ahí me empiezan a apapachar, Abrazar. entonces me empiezo a dar cuenta de que el ambiente donde yo me rodeaba con las personas no era igual que el que estaba dentro de la iglesia. Yo acá de este lado miraba un ambiente diferente donde había paz, donde no había alcohol, donde no había todo ese tipo de cosas que yo de este lado miraba. Entonces ahí ya fue cuando yo me empecé a acercar a la iglesia, me empezaron a cobijar, a dar estudios, empecé a darme cuenta de mis errores y ya fue cuando yo empecé a decidir caminar más fiel con el Señor. Más fiel. Y cuando pasaste por todos esos procesos difíciles y complicados que todo joven pasa, creo que la depresión y la ansiedad es algo que no Sí. solamente es de cierto joven. Bueno, yo que me ha tocado, no sé si pastorear o cuidar a jóvenes y estar a cargo de jóvenes, creo que la mayoría actualmente Sí. han pasado por un momento de depresión, han pasado por un momento de ansiedad. Y quisieras que nos contaras tu experiencia, no cuando estabas en la depresión, porque creo que muchos sienten y saben lo que se siente estar en ese momento, Sí. pero quisiera que me contaras cuándo fue ese momento en que tú sentías depresión, pum, te encuentras con el amor de Dios y puedes entender y decir, sabes que Dios es el que resolvió esa depresión, me quitó esa depresión, me quitó ansiedad. El sentimiento que sentiste en ese momento que fuiste totalmente lleno y eso se fue. Sí, mire, bro. Literalmente, bueno, como dice usted, no le vamos a explicar a la gente qué se siente, ¿no? De la depresión, porque mucha gente ya lo sabe. Pero si yo puedo definir la depresión o la ansiedad, es como una cárcel. Sí. Una cárcel. Tú sientes que no tienes salida, y sientes que nunca se va a acabar. Entonces, yo ya traía eso, pasa esa situación con esa persona y empieza la situación complicada, me empieza más fuerte, incluso hasta había días en los cuales yo me levantaba en la madrugada llorando, bro, y así ya bien agitado, y mi mamá me le tocó platicar conmigo y todo eso. Entonces cuando yo llego al camino de Dios, yo siento esa libertad de que yo en mi casa pasaba esa lucha, pero cuando yo iba a la iglesia sentía paz. Uh-huh. Cuando yo me rodeaba con los jóvenes sentía paz. Cuando yo escuchaba la palabra sentía paz. Entonces, cuando yo me acerco ya a la iglesia de lleno, el primer encuentro que yo tuve que yo supe que Dios me limpió a mí fue, no recuerdo si fue la tercera vez que pasaron a ministrar, de las terceras veces las veces que fui a la iglesia, pasan a ministrar, yo paso y al momento de estar ahí
el pastor pone las manos en mi cabeza y yo empiezo a llorar. Y empecé a llorar, y empecé a llorar, y empecé a llorar. Termina la administración, me voy a la banca y sigo llorando, bro. Sigo llorando. Entonces, después de ese momento, yo empecé a sentir una paz en mi corazón. Y eso fuerte de decir, tengo que entregarle mi vida a Cristo. Porque esto que viví aquí, nunca lo había vivido allá. Y yo sé que esa paz que siento ahora es porque Dios empezó a obrar en mí. Wow. Es porque Dios empezó a obrar en mí. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta de que Dios había limpiado esa depresión, esa ansiedad, que a mí me sentía encarcelado. Cuando llego ya a la iglesia y empiezo yo a buscar más de Dios, es cuando siento como que esas cadenas se rompen y yo empiezo a sentirme libre, en paz. Tanto, brother, que no le miento, a mí me decía, no, pues que vas a durar mucho tiempo para sanar lo que te pasó con esa persona, bro, no. Fue rápido, porque Dios me ayudó en ese proceso. Si quieres olvidar a alguien, busca a Dios. Un tip bueno, bro, un tip bueno, muy busca bueno. a Dios, busca el amor de Jesús. Amén. Y si no has olvidado a esa persona y ya estás metido con Dios, todavía te falta soltar. Sí, te hace falta Jesús. Te hace falta Jesús. Qué bueno, Christopher, la verdad me alegra mucho de escuchar esos testimonios de cómo Dios libera. Amén. Y tenemos que nosotros muchas veces nos cohibimos en no contar lo que somos Exacto. o lo que fuimos y Sí. a lo que ahora somos, por miedo a la crítica, por miedo a ser juzgado, por no decir, hey, mira, esto eras antes tú esto. Pero tenemos que recordarlo no para entristecernos, sino decir, antes yo estaba preso, ahora yo soy libre por Cristo Jesús que me ha liberado. Exacto. Y la verdad es algo sumamente emocionante. Yo te conocí, pues ya hemos platicado muchas veces, pero ya aquí en la iglesia, aquí a Culiacán. Estuvo buena esa, cómo llegué, bro. Ya lo hemos contado varias veces, pero lo vamos a volver a contar. Christopher llega porque pongo una lona, tipo como las que están aquí. Sí. La pongo ahí en un parque, en una escuela. De hecho, ya pusieron barda. Cerca de una escuela, sí. Ya pusieron barda. Sí, ya pusieron barda. Ya bardearon todo ahí. Sí. Entonces pongo una lona y pongo mi número y me habla. Y ahí llegó el viejón. Sí. La verdad, Dios es hermoso, bro. Porque cuando nosotros nos vinimos a Culiacán, yo recuerdo, bro, las oraciones que yo le hacía al Señor. Señor, si yo me voy a ir a Culiacán, llévame a una iglesia donde haya jóvenes de los cuales yo aprenda, de los cuales estén enamorados de ti y yo pueda aprender de ellos. Y esas eran mis oraciones. Entonces yo me acuerdo que justamente acababa de orarle al Señor ese día, o sea, ya le había orado por lo mismo, pero ese día le oré por lo mismo. Íbamos John y yo caminando a un ciber. Sí. Y de regreso veníamos platicando yo y Johnny de lo mismo. Johnny y yo de lo mismo, pues de ojalá encontramos una iglesia con más jóvenes y todo esto. Y en eso yo volteo para arriba y miro la lona. Ya fue cuando me comunico con usted. Ya usted me invita a su cumpleaños. Ya después terminamos que incluso hasta cómo Dios acomodó las cosas de que Abimael estaba aquí. Abimael es este brother, desde chiquillo nos conocemos. Abimael de perfil cristiano también se la rifó. Lo vamos a traer. Él, entonces, el saber que Josué estaba a unas cuantas cuadras de la casa. O sea, Dios acomodó todo. Dios acomodó todo. Dios acomodó todo. Y aquí estamos, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes, Christopher, desde ese día hasta ahorita? Muy bendecido, bro. He aprendido mucho. La verdad, el caminar con la Iglesia 31 ha sido mucha bendición. No niego que allá con mi iglesia fue mucha bendición, también ha sido mucha bendición, pero desde que llegué aquí también he aprendido muchísimo, pues. ¿Cómo fue tu evolución? ¿Cómo te sentiste? No, bastante bien, bro. Las primeras veces que tenías que hacer cosas que a lo mejor tu tradición o tu costumbre o lo que tú eras antes se tenía que cambiar. Sí. Y no por mal, sino para evolucionar, porque uno cuando llega por primeramente al reino de Dios, pues uno piensa que todo es amor, paz, y sí tiene que serlo, pero vemos que hay mucha gente caída, mucha gente dañada, mucha gente lastimada, que eso es la iglesia, hay mucha gente rota, y por eso venimos a la iglesia. Sí, ¿Cómo fue todo eso de tú venir, a lo mejor con todas las ganas de servir, y ver que a lo mejor en el ministerio que ahorita estás, mucha gente a lo mejor se emociona y después lo deja? Uh-huh. ¿Cómo te encontraste con esa situación? Mira, yo desde que llegué aquí he aprendido mucho de ustedes. Y a mí una de las cosas que la verdad admiro mucho es que ustedes motivan mucho a hacer la voluntad de Dios. Literalmente hacer la voluntad de Dios. Sí. Predicar el evangelio. Yo en las células que asistía con ustedes o en los grupos y todo eso de los cultos,
el primer congreso también de Generación de Fuego, el segundo, o sea, todo eso a mí me motivaba a dar el doble de mí, Amén. al dar el doble de mí porque me inspiran y me motivan a servir con todo al Señor, a servir con todo al Señor. Y ahora que se da la oportunidad de este ministerio y que hemos estado nosotros, Al mando, exacto, dirigiendo. ujú, exacto, es hermoso porque yo la verdad nunca me imaginé, o sea, sí quería servirle al Señor y hacerlo hasta el último de mis días, pero nunca me imaginé que el Señor fuera a hacer esto conmigo. Yo siento que hay veces que volteamos a nuestro pasado y no sabemos cómo estamos ahorita en ese lugar. Sí, eso sí es cierto. Pero recordamos que el que hace todo es Dios. Sí, Y creo que te motivas más en seguir. sí, Yo puedo ver cómo me encontraba hace 3 años, justamente, también pasado por un momento triste de depresión, de ansiedad, donde gente que yo pensaba que me iba a apoyar me hizo un lado. Pensaba gente que me iba a echar la mano, que confiaba en ellos, me hicieron un lado, me dijeron cosas de mí, me dijeron que Generación de Fuego nunca iba a funcionar y ahora tenemos pues unas ciertas cosas que han pasado sí, y cómo más jóvenes se están levantando y eso me motiva a seguir. a Y seguir creo que adelante. también eso también te motiva a seguir, ve como Sí, ahora ya tú no eres el que dice, wow, quiero seguir. Bueno, sí, pero en la posición de que ahora ya hay gente que te sigue. Ya Sí. está siendo tu influencia en otros jóvenes para poder que ellos ahora empiecen a encontrar su camino. sí. Eso es una bendición, bro, porque el que otras personas te miren lo que haces y no que te digan, es que esta persona está haciendo esto, no, sino que se motiven, eso es de bendición, porque pues a eso fuimos llamados también, Sí, a ser discípulos. Y si las personas miran algo en ti de que tú estás haciendo para Dios y les motiva, eso a ti te motiva aún más a seguir avanzando porque sabes que otras personas te están motivando para hacerlo. así es. Entonces, como cuando dice que a lo mejor mucha gente le dijo que no iba a funcionar, eso de que no se ha rendido y siguió avanzando, y ahorita vemos los frutos, o sea, el Señor siempre va a respaldar, Sí, siempre va a respaldar independientemente de las cosas que sucedan. así es. Cuando hay un corazón dispuesto y verdaderamente ese amor hacia la obra, de decir, yo lo quiero hacer por Dios, el Señor nunca nos va a dejar solos. Y creo que los jóvenes tenemos que, o quien sea, los hijos de Dios, tenemos que comprender en que no va a ser fácil el caminar. Exacto. Si tú tienes un sueño, tienes una meta, un objetivo para Dios, creo que los primeros que no te van a apoyar va a ser la gente en la que siempre pensaste que te iba a apoyar. Ujú. Y es Eso duro, sí es cierto. pero es real. Sí. Y tienes que entender eso, que a lo mejor el llamado es tuyo, no es de los demás. Ujú. El propósito es tuyo, no es de los demás. A lo mejor sí, todos fuimos llamados a predicar el evangelio, pero cada quien tiene ministerio distinto Sí. y cada quien se tiene que enfocar en su ministerio. Entonces a lo mejor va a haber gente que no te va a apoyar y no es culpa de ellos, sino ellos no sienten ese llamado. Si tú sientes el llamado, tú tienes que ir hacia Sí. ello. Obviamente va a haber gente que te va a apoyar y tienes que involucrarte con gente que te va a apoyar, pero no depender de ellos, sino depender siempre de Dios. Amén. Eso sí es cierto. La dependencia siempre está en Dios, bro. Ese es el enfoque. Porque si nosotros nos empezamos a enfocar en quién me apoya y quién no, nunca avanza. Así es. Nunca avanzas. Entonces, hay que entender algo. Dios a nosotros nos ha dado una tarea, nos ha dado una encomienda y mucha gente no va a querer hacerlo. No va a Así querer es. hacerlo. Pero si tú estás dispuesto, el Señor va a respaldarte a ti porque tú te estás disponiendo. Así es, exactamente. No, la verdad, 100%. Exacto. Y otra pregunta, muchas preguntas, mentira. Cuando iniciaste ese ministerio, ¿cómo te sentías? La verdad, con miedos, a lo vez dudas también, Ajá, porque yo me acuerdo más que nada era una lucha emocional, porque a como se dio de que fui a hablar con su papá ya me dijo, ¿sabes qué? Puedes hacerle así, 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 pero tienes que luchar con tus sentimientos. eso Y es- esto, ojo, no es de que haya tenido un noviazgo, no. Era otro tipo de sentimientos de que a Sí. mí me costaba despegarme de cosas que yo quería. Sí,
que yo quería para poder meterme de lleno al ministerio. Entonces fue complicado, pero gozoso, porque era como que algo que siempre había anhelado, pues, algo que siempre había anhelado, el servir al Señor. Incluso cuando yo me vine para acá, para Culiacán, yo le dije al Señor, porque ya traía eso de yo querer compartir el Evangelio. Le dije al Señor, Señor, si yo me voy a Culiacán, yo voy a predicar en los camiones. Yo voy a predicar en los camiones. Yo quiero predicar en los camiones. Y no se me había dado por miedo, bro, por miedo. Pero ahora que se ha dado el ministerio y que veo que muchos jóvenes se motivan por ello, es una bendición porque, como le digo, mucha gente a lo mejor no te va a acompañar en el camino, pero si tú te dispones, el Señor te respalda. Así es. Entonces, Y luego es una cadenita, así podemos decirlo a lo mejor. No es que te van a seguir a ti, pero van a seguir la pasión que tú tienes. exacto. Y se van a enfocar en lo que ellos tienen que hacer. Amén. A lo mejor hay un cantante que no se le da a predicar a los camiones, no porque no quieran, sino porque no es su ministerio, No es un ministerio, sí. no es su llamado, pero sí el cantar. Y a lo mejor no predican, pero cantan y empiezan a desarrollarse. O sea, todo va apoyándose porque el cuerpo Sí. de Cristo así tiene que ser. Unos son manos, otros son ojos, otros son pies, pero pues sabemos que Pero todos el Cristo- enfoque es Cristo, así es. siempre. Amén. Todo va dirigido hacia lo mismo, el enfoque, todos tenemos que jalar parejo o en esa área, pues, o sea, Sí, siguiendo a Jesús a llegar a la meta que literalmente es Cristo. sí. Amén. Yo pues nunca me imaginé que este ministerio así como tal iba a pegar, pero pues lo que sí era, bueno, su papá me dijo, si tú te empiezas a aventar, bro, de que va a pegar Sí. porque te estás animando a hacer cosas para el Señor. Entonces yo nunca imaginé que así, pero si está llegando a más jóvenes y los jóvenes se están motivando, gloria a Dios. Esto no es para ser visto nosotros, ¿no? No, es Sino para que más gente se motive. Exacto, para que más gente se motive, para que más gente diga, yo quiero predicar el Evangelio. Ujú. Y si ese morro se animó, yo también me voy a animar. Sí, es como diciendo, si esa piedra, Sí. como decían, pues no va a decir el otro animal que... ¿Para qué decirlo? hay que decirlo, si ese se anima, pues yo también puedo. Exacto. Entonces, Si Dios es un burro, que no me use a mí. así exactamente lo que queremos Sí. decir. Si Dios es un burro, que no me use a mí. Entonces, si es motivación para los jóvenes, gloria a Dios. Así es. Gloria a ¿Y, Dios. y cómo te has sentido de predicar a los camiones ahora, estar viendo, aceptando invitaciones, se puede decir así, o teniendo invitaciones a predicar a otras iglesias y ahora a otros estados? Eso, brother, la verdad que, wow, me siento muy, muy bendecido y contento porque, como le digo, yo nunca imaginé que Dios iba a hacer esto conmigo. A mí me decían, no, que Dios va a hacer algo contigo, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Sí, pero pues yo no me imaginaba que así, que me iban a invitar fuera, de que me iban a empezar a invitar a otras iglesias, porque uno muchas veces duda de su llamado, bro. Así es. Duda de su llamado, como digo, se mira uno y dice, yo cómo voy a ir a compartir, o yo voy a ir, me están invitando a mí, pero me siento muy, muy agradecido con Dios porque, por las puertas que ha estado abriendo, Sí. por cómo a pesar de nuestras dudas, de nuestras luchas, o de muchas veces querer la batalla, a pesar de nuestras dudas, de nuestras luchas, pues el Señor sigue estando con nosotros. El Señor sigue estando con nosotros y puedes ver esa paciencia que Dios tiene hacia con nosotros, de que aún con todo eso, el Señor dice, yo te voy a enviar para acá. Yo te voy a enviar para acá, voy a abrirte puertas acá y voy a abrirte puertas allá. Entonces me siento muy bendecido, bro, muy agradecido con Dios. Y ya para finalizar, un mensaje que le quieras dar a los jóvenes que te están escuchando. Un mensaje que yo le quiero dar a los jóvenes. Ya miramos de dónde Dios te sacó. Ya miramos por dónde Dios te ha procesado. Cómo llegaste a la iglesia 31. Cómo ha sido tu cambio en todo lo que ha pasado. Algo breve que le quisieras decir a los jóvenes. Algo breve que le quisiera decir yo a los jóvenes. Pues miren, Dios a los jóvenes los quiere usar. Los quiere usar. Se necesita que los jóvenes empiecen a creerle a Dios y a animarse, a arriesgarse por Dios. Porque la juventud se está perdiendo. Lo que más está siendo atacado es la juventud. La juventud, literalmente. Entonces, si Dios a nosotros nos ha rescatado, dice la palabra de Dios que Él nos ha reconciliado
con Él mismo, porque pues nosotros estamos perdidos, Así es. estamos perdidos. Dios nos reconcilia, pero nos da una tarea, que es a nosotros ir a reconciliar a la gente con Dios. Entonces, mi consejo es, si tienes miedo, cuéntale a Dios tu miedo, pero también da el paso de fe. Si tienes dudas, cuéntale a Dios tus dudas, pero también da el paso de fe. Porque si das el paso de fe, tú le vas a mostrar a tus dudas y a tus miedos quién es tu Dios. Así es. ¿Quién es tu Dios? Entonces, arriésgate por Dios, desvívete por Dios, entrégale todo a Dios y Dios se va a encargar del resto. Creo que estamos llegando a un punto en que los jóvenes de esta iglesia literalmente quieren entregar toda su vida por Dios. Sí, Creo que veo que cada vez más jóvenes de esta iglesia dicen, ¿sabes qué? Yo quiero entregar toda mi vida. Quiero renunciar a mi trabajo, quiero renunciar a mi carrera, quiero renunciar a mi escuela por entregarle todo a Dios. amén, Y creo que tarde o temprano llegará la cosecha. amén, Ahorita estamos sembrando, pues cosechamos unas que otras cosas, sí, pero creo que viene una cosecha buena para esta iglesia. amén. Y la verdad, muchas gracias por venir, Christopher. Gracias a usted, bro, por la invitación. La verdad fue una bonita experiencia que estés aquí, súper agradecidos y creemos que Dios te bendiga, que te siga Amén. usando y la verdad fue un honor, un privilegio. No es mío, bro. Y La verdad espero que es te una vaya bien bendición. donde vayas a ir, a Aguascalientes, Zacatecas. Amén. Le En pido una sus oraciones. zona, no sé cuándo, o a las dos, no sé cuáles te van a llevar, pero la verdad tenemos que darle con todo, Amén. seguir trabajando y vamos por más, Amén. para que podamos ver que los jóvenes de Generación de Fuego, los jóvenes de la Iglesia 31, se están levantando y venimos con todo. Amén. No venimos a jugar, no venimos a buscar premiecitos, sino venimos para buscar la corona Exacto. que Dios Y nos lo mejor de entregará. todo, no venimos solos. Cristo va con nosotros. Viene con nosotros. Gloria a Dios. Y para Él siempre va a ser la honra y la gloria. Amén. Entonces, breves, mi deseo de todo corazón es que Dios los bendiga. Nos Amén. vemos en el siguiente episodio de la Mesa de la Gracia, podemos decirlo así. Y queremos que todo el que se siente en esta mesa, a lo mejor no es una mesa literal, pero todos los que se sienten en este lugar puedan contar lo que Dios les dio de gracia. Amén. Puedan abrir su corazón y puedan decir todo lo que Dios ha hecho con ustedes y lo que Dios hará. Y tener esa fe, decir Dios va a hacer algo grande conmigo y no decir no sé si va a ser, no, Dios va a hacer algo grande Amén. conmigo. Creerlo. Creerlo. Mi deseo de todo corazón es que Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio. Dios les bendiga.